Hace algunos momentos presentamos el concepto del triflex. 3 vacunas juntas tratando de proteger contra el complejo respiratorio porcino, en particular circovirus, PIRS y micoplasma. La gran pregunta que todos ustedes pueden tener es, y algo que es muy importante en el campo, es cómo podemos asegurarnos que el proceso de vacunación con el flex sea un éxito. ¿Cómo lo podemos monitorear? Con base en esto, pusimos algunas ideas juntas y esto es lo que les queremos presentar. Durante los últimos años, nosotros hemos tenido la propuesta de seguir los casos de PIRS, los programas de PIRS, los programas de control de PIRS, a partir del proceso de 5 pasos. ¿Cuáles son estos 5 pasos? 1. Identifica el objetivo, determina el estatus actual, entiende cuáles son los problemas actuales de la operación, desarrolla opciones de solución y finalmente implementa un plan para el monitoreo, la solución. Estos son los 5 pasos de PIRS. Con la venida del triflex, nosotros nos hemos preguntado si estos 5 pasos para el control de PIRS son exclusivos de PIRS. Y una de las cosas que hemos definido es que no. A partir de ahora vamos a utilizar estos 5 pasos para el monitoreo del flex. Esta es nuestra propuesta. Básicamente creemos que hay que monitorear 3 aspectos básicos. 1. ¿Qué es lo que vamos a monitorear? Por ejemplo, el programa que quiero aplicar en el campo, es decir, micoplasma, PIRS o circovirus, ¿es necesario y está apropiado para la situación particular de mi granja? ¿Este programa que definimos se está aplicando en el campo de la manera que lo diseñamos? Y tercera pregunta, ¿este programa está siendo efectivo? Entonces, repaso las 3 preguntas. ¿El programa va a cubrir las necesidades y es apropiado para las condiciones de mi granja? Una vez que lo defino y lo empiezo a aplicar, la pregunta es, ¿estoy aplicando el programa de manera efectiva? Y la última pregunta es, ¿lo estoy evaluando de manera objetiva? Y uno de los puntos básicos para identificar si yo necesito ir con este programa es identificar si necesito hacer estas vacunaciones, si necesito controlar estos patógenos. Por lo tanto, el primer paso es identificar el estatus actual de mi granja. Es decir, ¿tengo la infección en particular? ¿La granja tiene PIRS, tiene PCV2 o tiene micoplasma? Y en dado caso que la respuesta sea positiva, sea un sí, el segundo paso es definir el tiempo de la infección, en qué momento se están infectando los cerdos. Vamos a desglosar cada una de estas enfermedades. Por ejemplo, PCV2. Lo primero que tenemos que identificar es si el virus está presente. Y segundo, para cumplir los postulados del PCVAD, es si está causando enfermedad. Por lo tanto, habrá que evaluar signos clínicos, desmedro, reducción en crecimiento, la presencia de linfonódulos aumentados de tamaño o inflamados y la presencia de lesiones en la piel. Tenemos que trabajar con diagnóstico en el campo, confirmando la presencia de estas lesiones más la presencia del agente causal. Y bueno, en términos generales, que es la definición de PCVD, podremos decir que si tenemos
lesiones histopatológicas, más signos clínicos, más una mortalidad o parámetros productivos alterados, seguramente seamos positivos a PCV-AD en la operación. Bueno, entonces ya sabemos que sí está. El siguiente punto para PCV2 es estimar el tiempo de la infección. Y bueno, entonces tenemos que ir al suero, correr PCRs para identificar en qué momento empieza la viremia, en qué momento tenemos el pico de la viremia y en qué momento declina la viremia. Algunos test de anticuerpos, unas pruebas de anticuerpos nos ayudan a evaluar este tiempo de la infección. Y otra de las maneras que podemos, o otra de las herramientas que podemos considerar es considerando el pico de signos clínicos con diagnóstico y confirmación. Eso fue para PCV2. ¿Qué hay acerca de micoplasma? Micoplasma, igual. ¿Micoplasma está presente en mi operación? Si está presente, ¿está causando la enfermedad? Por lo cual, nosotros recomendamos que vayamos y hagamos pruebas en los animales tarde durante la línea de producción para tratar de determinar cero conversión en los animales de engorda, además de evaluar la presencia de cuadros clínicos como puede ser la presencia de una tos seca no productiva, además de lesiones pulmonares relacionadas con micoplasma. Y si tenemos estas dos, las lesiones pulmonares, nuestra recomendación es enviar algunos tejidos al laboratorio para hacer la confirmación de histopatología y PCR. Otra de las cosas que sugerimos de manera importante es hacer chequeos de rastro para estimar la prevalencia y la severidad de las lesiones. Y finalmente, estimar el tiempo de la infección. ¿Cómo lo podemos hacer? Básicamente, hay herramientas muy eficientes para esto, como puede ser el uso de la serología. Con lo cual, a través de pruebas cross-sectional, es decir, muestreos transversales, podemos determinar el tiempo de la infección. Además, tenemos que considerar toda la historia clínica que tengamos en la operación. Hubo ya cuadros respiratorios, cómo se presentaron, cómo se trataron, fueron positivos a micoplasma, etc. ¿Qué sucede para PIRS? Para PIRS básicamente tenemos esta tabla que nosotros hemos estado manejando y publicitando con ustedes. Y esta tabla lo que nos va a ayudar a identificar es la presencia de PIRS en crecimiento y finalización. Vamos a utilizar ELISA, igual muestreos transversales, y vamos a utilizar historias clínicas. También es importante entender el estatus de los cerdos en el área del destete, para lo cual recomendamos utilizar 30 animales, hacer pools de sueros e identificar si estos animales en el momento del destete estarían negativos o positivos, lo cual nos indicaría también cuál es el estatus del hato reproductor. Entonces tenemos esta tabla de recomendación en la cual tenemos 5 diferentes escenarios que ustedes pueden ver en la parte izquierda de la tabla, 5, 4, 3, 2, 1. Y tenemos también en la parte superior de la tabla el hato reproductor, animales al destete, crecimiento y finalización, y bueno, la decisión. ¿En qué condiciones tengo que vacunar a los animales en la engorda? Bueno, no en la engorda. ¿En qué condiciones tengo que vacunar cerdos en la línea de producción? Y la respuesta es bajo el escenario 5. Es decir, cuando tengo el hato reproductor positivo, los animales son positivos al destete y tengo exposición en la engorda. También bajo el estatus 4, cuando el hato reproductor es positivo, el destete es negativo, pero tengo exposición en la engorda. O bien, en el escenario 2, cuando los animales, el hato reproductor es negativo, el destete es negativo, pero los animales se exponen en la engorda. Bajo estos 3 escenarios, si mi granja se encuentra bajo estos 3 escenarios, serían los escenarios en los cuales yo recomiendo que se hiciera la vacunación.
Pero aparte de la vacunación, también tengo que entender cuáles son los problemas asociados a mi granja. Es decir, qué otros factores contribuyen a la presencia y a la manifestación de las enfermedades en mi granja. Por ejemplo, para el PIRS es básico, o para Mycoplasma, qué cercanas o qué lejanas están las granjas, qué otras infecciones están presentes en la granja, tengo riesgos de infecciones laterales, cómo hago el manejo de mi granja, qué hay acerca de los programas de bioseguridad. Entonces pasamos a la segunda pregunta. Y la segunda pregunta parece sencilla, pero es interesante. Necesito evaluar si mi programa, el programa de vacunación que yo definí, se está implementando en la manera que lo definí. Es decir, tenemos que evaluar lo que estamos esperando. Por ejemplo, y es muy sencillo. En la granja podemos pedirle al personal que nos enseñe las órdenes de producto y el comportamiento de salida del producto del refrigerador o del almacén. Debemos de hacer inspecciones visuales periódicas a la granja, evaluando el proceso de vacunación, tanto para los veterinarios como el staff de producción, y en el cual evaluemos que los productos estén almacenados de una manera correcta. Evaluemos también que los productos se almacenen y se manejen, y si es el caso, se combinen de una manera práctica, limpia. Y también hacer evaluaciones del equipo de vacunación, jeringas, agujas y otros elementos. Es también importante que insistamos con el personal en hacer evaluaciones de los procesos de vacunación. Es decir, tan sencillo como que cada animal que es vacunado debe de ser marcado. Y entonces pasamos, ya nos aseguramos, definimos que si tenemos el problema, PIRS, circovirus o Mycoplasma, definimos cómo lo vamos a evaluar y ahora estamos definiendo cómo vamos a probar que el programa está siendo efectivo en mi granja. Y entonces tenemos que definir las expectaciones claramente de nuestro programa de vacunación, definiendo claramente los dóndes y los cómo, y los cuándos también. Por ejemplo, para el caso de circovirus, ¿cuáles serían las expectaciones de un programa de vacunación de circovirus? Si tú estás vacunando contra el circovirus en tu granja, debes de esperar reducciones en mortalidad y la presencia de signos clínicos. También, varios estudios que hemos publicado en los últimos meses, años, han demostrado que la vacunación con circovirus genera una mejora en el performance de la granja, tanto para situaciones clínicas como subclínicas, y en el caso de circovirus, siempre la vacunación con Circoflex de manera consistente reduce el rango de viremia. ¿Cómo valoraríamos la eficacia del programa de vacunación contra Mycoplasma? Bueno, lo primero que tenemos que recordar en Mycoplasma, que quiero ser enfático, es que tenemos que ser muy claros en las expectaciones de la vacuna. Todas las etiquetas de vacuna de todos los productos de Mycoplasma en el mercado dicen: este producto es una ayuda en la reducción de los efectos clínicos de la neumonía enzótica o de las lesiones causadas por la neumonía enzótica. Reducción, ayuda en la reducción, no eliminación. Por lo tanto, aunque yo esté vacunando contra Mycoplasma en mi granja, los cerdos van a toser, van a seroconvertir y vamos a encontrar lesiones asociadas a Mycoplasma. ¿Qué otros aspectos tenemos que evaluar? Y estos aspectos serían la reducción de la eliminación del Mycoplasma a partir de la hembra al lechón, con lo cual nos va a llevar a probarlo y a entender que podemos hacer vacunaciones a nivel o estabilización enfocada a la hembra de reemplazo o al hato reproductor para reducir esa exposición.
Y también tenemos que trabajar mucho para reducir los posibles riesgos de contaminación lateral, trabajando a partir de sistemas todo dentro, todo fuera, tratar de bloquear y cerrar las puertas de nuestra granja a la entrada de patógenos externos y reducir en lo mayor posible la presencia de estresores ambientales o tensionantes ambientales. En el caso de Pierce, una vez tenemos la tabla de las recomendaciones, pero en Pierce consistentemente hemos visto que la vacuna Engelbach Pierce MLB reduce signos clínicos y la severidad de la enfermedad. Varios estudios han probado también que tenemos un crecimiento, una mejora en performance cuando comparamos vacunados contra no vacunados. Y también hemos probado una reducción en la transmisión del virus de Pierce de animales que están excretándolo a animales susceptibles cuando reducimos esta transmisión cuando nosotros vacunamos. Entonces sabemos qué tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer. Y entonces ahora la pregunta es, ¿cada cuándo evalúa estos programas? Y regularmente lo hacemos de manera anual. De manera regular lo hacemos cada año, cada vez que vamos a tener el proceso de evaluación de las órdenes de compra y definir los contratos para el próximo año. Es cuando tratamos de evaluar el programa. Pero si nosotros hacemos la evaluación cada año, seguramente vamos a hacer la evaluación y vamos a tener bastante sesgo en nuestra evaluación por efectos estacionales, por diferentes condiciones, por lo que nosotros, o bien, otra de las cosas que hacemos regularmente en el campo es solo evaluar los programas de vacunación cuando tengo problemas. Es decir, cuando los animales tosieron o se enfermaron, es en el momento en que evalúo. Nuestra recomendación es que la evaluación de los programas de vacunación contra cualquier vacuna se hagan de manera periódica, se hagan de manera consistente y se hagan de manera sistemática. Siendo el principal parámetro en el que nos tenemos que enfocar, claro, vamos a ver muchos parámetros más, pero el principal parámetro deberá de ser performance. Por ejemplo, ganancia diaria, mortalidad, días en alimentación, o sea, consumiendo alimento, días a mercado. Y una idea o un proceso para evaluar estos programas es a partir de las gráficas de control estadístico, en el cual yo puedo comparar tiempos y puedo comparar un antes o un después a un evento dado. Lo gráfico, y como ustedes observan, puedo observar claramente y de manera gráfica las diferencias y las ventajas que este programa tuvo en mi granja. ¿Qué otros parámetros podrían evaluar? Otros parámetros que se podrían evaluar es, por ejemplo, el número de inyecciones que damos contra algunas otras bacterias o enfermedades, reducción en el costo de medicación, cambios en la mortalidad, por ejemplo, por Pierce y Mycoplasma. Y otra de las cosas que debemos de hacer, sobre todo para patógenos respiratorios, es ir al matadero, ir al rastro, evaluar qué está sucediendo en matadero. He reducido lesiones pulmonares, cuál es el nivel de lesiones pulmonares, este programa me lo reduce, y además también la evaluación de presencia de cuadros clínicos como tos. Finalmente, como mensajes finales, recordemos que la producción porcina es un negocio de cerdos, pero está manejado por personas. Muchas personas, muchas manos están involucradas en este proceso, por lo cual procesos de educación, procesos de entrenamiento al personal son básicos. Y siempre tratemos de tener una actitud proactiva en lugar de tener una actitud reactiva para el monitoreo de nuestros programas. Inspeccionemos lo que nosotros estamos esperando de manera rutinaria, de manera periódica y consistente. Y una cosa importante, las expectaciones de éxito, los parámetros, las metas deben de ser fijadas en base a las características y a las capacidades de nuestro sistema de producción.
Esto es lo que teníamos para hoy. Muchísimas gracias.